Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Jesucristo me
En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Y tu amigo confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre, para gloria del Padre. Marcos 14, del 1 al 10, dice lo siguiente. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Jesús crucificado lo llevaron al jardín, a Jesús lo han sepultado entre flores de jazmín, a Jesús lo han sepultado entre flores de jazmín. Vino un ángel al sepulcro y la piedra le quitó, y Jesús venció la muerte, el Señor resucitó. Y Jesús venció la muerte, el Señor resucitó. Alegres las aves cantan, perfuman las flores ya, porque vive el bien amado Jesús resucitado. Porque vive el bien amado Jesús resucitado. Oh Jesús resucitado, te adoramos con amor. Príncipe de nuestras almas, sé tu buen Salvador. Príncipe de nuestras almas, sé tu buen Salvador. Alegres hoy te cantamos, te amamos, oh buen Señor. Gloria a Dios por la victoria del poderoso Salvador. Gloria a Dios por la victoria del poderoso Salvador.
Muy buenos días, amada iglesia. Damos gracias al Señor porque una vez más nos permite encontrarnos en este espacio virtual, pero también encontrarnos con su palabra. Qué bueno es escuchar la voz del Señor, y durante estas semanas he estado desafiado por el Señor a leer aún más su palabra por más tiempo, porque creo que no debemos acostumbrarnos a escuchar la voz por mensajitos de texto de 2 minutos a alta velocidad como ahora se está acostumbrando las personas, sino que debemos estar pacientes, sin ninguna prisa, escuchando al Señor y lo que Él tiene por decirnos. En esta serie que hemos titulado Preguntas en torno a Jesús con relación al Evangelio de Marcos, hoy corresponde una que a mí me toca mucho. Es una que desafía nuestros conceptos de religión, religiosidad y fe. Es una pregunta que desafía nuestros preconceptos y prejuicios con relación a las demás personas, a los que nos parecen personas correctas o a quienes nos parecen personas inadecuadas en su servicio al Señor. Marcos capítulo 14 nos cuenta una historia dividida en 3 escenas, como si fuera una película. La primera escena encontramos en los primeros 2 versículos de Marcos 14, la segunda escena entre los versículos 3 y 9, y la tercera escena en los versículos 10 y 11. La primera y la tercera escenas, de 2 versículos cada una, son escenas introductorias, y las escenas la escena que nos da una conclusión, que nos deja a la vista lo que ocurre o lo que viene a continuación. Y la escena principal, la que se desarrolla en el centro de estas 2 pequeñas escenas, es la que organiza todo y la que desenvuelve todo. Les invito otra vez a leer las Biblias en Marcos el capítulo 14, versículos 1 al 11. Creo que mientras más leamos, más nos vamos familiarizando con el texto y más vamos entendiendo lo que el Señor a través del evangelista Marcos nos quiere decir. Marcos 14, del 1 al 11. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo prenderlo por engaño y matarlo, pues decían: no en la fiesta, de modo que no se haga alboroto en el pueblo. Estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer que tenía un frasco de alabastro con perfume de nardo puro de gran precio, y quebrando el frasco de alabastro lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero había allí algunos que se indignaron entre sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido este perfume por casi 1 año de salario y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Ella ha hecho una buena obra conmigo, porque siempre tienen a los pobres con ustedes, y cuando quieren les pueden hacer bien, pero a mí no siempre me tienen. Ella ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que sea predicado este evangelio en todo el mundo, también lo que esta mujer ha hecho será contado para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo,
se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregarlo en un momento oportuno. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que acabamos de leer, porque es tu voz que nos recuerda lo que ocurrió alguna vez, en lo que conocemos como el tiempo de pasión de nuestro Señor Jesucristo. Señor, cuánto nos impacta escuchar esto, pero cuánto más nos impacta cuando eres tú quien hablas al corazón a través de tu Santo Espíritu. Te pido que tú seas guiándonos a través de ella, Señor, porque yo no soy absolutamente nadie para decir algo, pero tú tienes tu palabra tan preciosa para nosotros, el Dios que habla, el Dios que se sigue comunicando con el ser humano. Bendícenos, Señor, y pongo este tiempo en tus manos, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí tenemos 3 escenas. Las 3 escenas están divididas por 3 escenarios diferentes. Al comienzo hay una reunión de los principales sacerdotes y los escribas en algún lugar de reunión para ellos. Están los principales sacerdotes y los escribas, quienes tienen el mejor testimonio durante la época, que tienen el conocimiento de la palabra y que tienen una vida entregada al Señor, por lo menos lo que sus oficios muestran. La segunda escena, aparecen Jesús, algunos de sus discípulos, al parecer, en casa de Simón, el que había sido leproso, y una mujer que no sabemos quién es exactamente. No hay seguridad, algunos dicen que es la hermana de Lázaro, otros María Magdalena y otros otra mujer. La verdad, a Marcos no le interesa quién es. Y a nosotros tampoco, porque de hecho, en esta historia, lo que interesa no es quién es la mujer, sino lo que la mujer representa, a quiénes representa ella, lo que hace y la lección que deja. Y en la tercera escena está Judas otra vez con los principales sacerdotes haciendo un negocio para entregarles a Jesús. En lo que hoy he llamado, ¿por qué dar tanto por Jesús? ¿Por qué dar tanto por Jesús? Es la pregunta hecha en el versículo 4, cuando la mujer rompe el perfume y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Dice, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido este perfume por casi 1 año de salario y haberse dado a los pobres. ¿Por qué dar tanto por Jesús? Pero no quiero centrar esta pregunta solo en la mujer que adora al Señor con el alabastrón roto y el perfume derramado. Creo que la misma pregunta se aplica a los 3 personajes, a los sacerdotes y los escribas, a la mujer y también a Judas. ¿Por qué dar tanto por Jesús? Y vamos a ver algo de los 3 personajes, o de los 3 tipos de personajes. Hemos visto en los capítulos anteriores que irónicamente los principales sacerdotes, los escribas, la autoridad religiosa de la época no es necesariamente el espacio ni las personas que reciben a Jesús, al Mesías prometido, como cualquiera esperaría. Estoy seguro de que muchos dudaban de Jesús, no tanto por lo que veían o dejaban de ver, o por lo que escuchaban y no les parecía, sino tal vez pensaban,
si a los principales sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, no les convence Jesús, por algo será. Confiaban mucho en ellos, en su palabra, en su autoridad. Y son ellos los que están persiguiendo a Jesús. Los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, la autoridad del primer siglo, durante esta primera parte del siglo, durante estos años de ministerio de Jesús, ellos han visto pruebas de que realmente Jesús es el Mesías. Ellos han visto que los ciegos, los paralíticos, que los leprosos son sanados por la palabra de Jesús. Han escuchado posiblemente que Jesús camina sobre el agua. Han escuchado que Jesús le habla al mar, al viento, a la tormenta y le obedecen. Han escuchado que la autoridad de Jesús es tan grande que solo su palabra basta, como en tiempos del Antiguo Testamento, cuando la creación estaba a la vista por su palabra. Era el Dios encarnado por fin entre ellos. Ni siquiera tenían expectativas de algo similar. Así que ellos tenían evidencias de que Jesús era el Mesías. Ellos conocían a Jesús, habían visto a Jesús, pero había algo tan costoso para ellos que no estaban dispuestos a dar por Jesús. A pesar de que conocían que Jesús era el Mesías, para ellos el costo mayor y el propósito principal de sus vidas era el poder. Es por eso que en el capítulo 11 de Marcos, después de que Jesús entra triunfante a Jerusalén, llega al pueblo y se da cuenta de lo que está pasando dentro del pueblo, no hay una adoración genuina. Están los principales sacerdotes, versículo 18, y los escribas, y buscaban cómo matarle. ¿Dónde estaban ellos? Ellos estaban en el templo, que era lo que estaba desafiando Jesús, el robo que había dentro del lugar que era destinado para adorar. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. De hecho, a ellos no les importaba tanto el dinero, sino que usaban el dinero para sus propósitos. Y sus propósitos era tener autoridad, tener dominio sobre los otros. Ellos tal vez reflejan esa antiquísima razón de ser para muchos en la religión, y es utilizar la religión, utilizar la fe para propósitos egoístas, en este caso, para crecer más en autoridad y en poder frente a la gente. Ellos se vieron desafiados por Jesús. Había una multitud siguiendo a Jesús y ellos sintieron celos porque ellos tenían el poder en la época. Estos reflejan también a todos aquellos, son como el símbolo, son como el paradigma maligno de aquellos que utilizan la religión, la fe y manipulan a las personas solo para ser poderosos y para seguir teniendo influencia. Qué peligro el ansia o el hambre por la influencia, por el poder. De hecho, una de las palabras comunes hoy es influencer. Ser un influencer, ser un hombre o una persona que influencia a otras, haciendo tonterías, haciendo payasadas, diciendo comentarios tontos, buscando la gloria personal, buscando renombre, buscando poder. Ellos no están dispuestos a dar su poder, a ceder su poder y su autoridad, aunque vean que ese que está al frente de ellos es realmente el Hijo de Dios. ¿Por qué dar tanto por Jesús?
¿Por qué ceder tantos privilegios por seguir a Jesús? ¿Por qué abandonar? A continuación, en la segunda escena, en los versículos 3 al 9, encontramos a una mujer. No se nos dice quién es. No nos interesa de verdad saber quién es esta mujer, porque Marcos la deja allí, en el anonimato. Como ha dejado también en el capítulo 12, versículos 41 al 44, a una mujer pobre, viuda, que tenía solo algunas monedas y las echó todas al templo, a lo que Jesús llama y a lo que Jesús denomina la ofrenda más grande de todas las que se ofrecieron ese día. Jesús llama a sus discípulos y les dice: esta mujer ha echado más que todos. No es la cuantía, es lo que eso significaba para ella, porque dice el pasaje que era todo lo que tenía, todo su sustento. Y lo entrega. ¿Por qué? Porque ella sabe, ella tiene el concepto claro de lo que significan las prioridades. Y ella tiene claro el orden de esas prioridades. Ahora es esta mujer. ¿Qué es un alabastrón? Un alabastrón era un frasco de perfume que estaba sellado, posiblemente con barro, con arcilla, se sellaba la boca y era solamente para abrir una vez. Luego de romper el perfume, tenía que derramarlo. Este era algo muy costoso, esto era algo sumamente costoso, dicen ellos mismos los que la critican, 1 año de salario. 8 millones de pesos hoy, $2,500, no sabemos, pero era muy costoso. Y esta mujer ve a Jesús. No se nos dice quién es esta mujer, pero lo que sí se nos dice es lo que ella hace. Están Simón, el leproso, y una mujer, y hay algunas otras personas con Jesús. Versículo 3, segunda parte. Vino una mujer que tenía un frasco de alabastro con perfume de nardo puro de gran precio, y quebrando el frasco de alabastro, lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Este alabastrón lo utilizaban las familias adineradas o las familias que no eran adineradas, pero querían terminar bien y ahorraban por mucho tiempo, si podían, para comprar algo así. Incluso se tenía muchas veces como una herencia, un alabastrón. Era un tesoro allí para que en tiempos de crisis pudieran venderlo o usarlo. Era algo que no se derramaba por cualquier razón. Era algo que era derramado en la muerte de una persona, en la tumba o en la casa en tiempos de fiesta. Y la fragancia perduraba por muchos días. A esta mujer no le interesa que luego de derramar el perfume, la casa de ella quede con aroma. Es la casa de un hombre que tal vez la juzga también. Pero en esa casa está Jesús. Y ella tiene algo precioso, el alabastrón. Y ella ve a Jesús posiblemente sentado enseñando. Y ella rompe el frasco y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Un precioso, entre comillas, desperdicio. Porque lo que genera este acto de adoración de esta mujer es un rechazo total en los que están allí. ¿Por qué no leemos el versículo 5? Porque podría haberse vendido este perfume por casi 1 año de salario
y haberse dado a los pobres. Ellos no estaban pensando en los pobres. Les indignaba el desperdicio de dinero. Judas estaría allí, lleno de ira. Yo creo que sí, y ahora les voy a decir por qué, más adelante. Y murmuraban contra ella. ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo algo tan costoso puede ser derramado en la cabeza de una persona? Y el Señor dice en el versículo 6, pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Ella ha hecho una buena obra conmigo, literalmente, dice, ha hecho una buena obra dentro de mí. Este acto de adoración de esta mujer impactó tanto el corazón del Señor, que al Señor le incomoda que están hablando en contra de ella y sale en su defensa. Qué precioso ver a Jesús defendiendo a las mujeres, defendiendo a aquellas que no tenían valor, que no tenían ni siquiera el poder de la palabra en reuniones públicas ni privadas. Y el Señor sale en defensa de ella. Ellos ni siquiera le hablan a ella, no le reclaman a ella, le dicen a Jesús, ¿para qué se ha hecho? Ni siquiera tienen el gesto de hablarle a ella para regañarle. Como decimos en América Latina, la ningunean. Para ellos, ella no tiene importancia. Lo que tiene importancia es el alto precio del perfume derramado. A ellos no les importa ni la mujer, ni les importa Jesús. ¿Para qué dar tanto por Jesús? ¿Para qué derramar esto tan costoso por Jesús? Para ellos Jesús no merece todo eso. Para ellos no merece Jesús un desperdicio tan grande, una ofrenda tan grande de una mujer que ni siquiera sabemos cómo se llama. Pero es lo que impacta a Jesús. A Jesús no le impactan ni las invitaciones a la casa, ni las reuniones a su alrededor. Le impacta el corazón que le adora de manera genuina, poniéndolo a Él en primer lugar. Versículo 7, porque siempre tendrán ustedes a los pobres y cuando quieren les pueden hacer bien, pero a mí no siempre me tiene. Y ella tal vez era la única persona en ese salón que sabía quién era Jesús. No sabemos por qué. Si era María Magdalena o si era María, la hermana de Lázaro. Algún bien le había hecho, algún bien había recibido de Jesús. Sabía quién era Jesús. Y 2 días antes de la Pascua, ella decide adorar al Señor, dando eso tan costoso, ese tesoro precioso que guardaba, derramado literalmente en la cabeza de Jesús. Y lo que nos asombra es lo que Jesús dice en los versículos 8 y 9. Ella ha hecho lo que podía. No sé si ustedes pueden conectar eso con la otra mujer anónima de la ofrenda. Las dos, la una es muy pobre y tiene una ofrenda muy pequeña. La otra no sabemos si es pobre, pero tiene una ofrenda muy costosa. Pero hay algo que conecta estas dos historias, es que lo entregan todo a Jesús. No están entregándole pequeñas áreas de su vida a Jesús, le entregan todo lo que tienen a Jesús, y esto es un acto de adoración genuina. Versículo 9. De cierto les digo que donde quiera que sea predicado este evangelio, en todo el mundo, también lo que esta mujer ha hecho será contado para memoria de ella. No dice para memoria de mí, dice para memoria de ella. Así que hoy recordamos a esta mujer que ante la pregunta, ¿por qué dar tanto por Jesús? La respuesta de ella sería, porque Él lo vale todo lo que yo pueda darle y más.
porque Él es mi prioridad y no me importa lo que tenga. Él vale todo y más. Y a continuación, en la tercera escena, fíjense cómo comienza el versículo 11. Entonces Judas Iscariote. Entonces Judas Iscariote. Como diciéndonos, provocado por esa escena. Ahora, no nos sorprende, ¿cierto? Porque sabemos por el relato de los evangelios que lo que a Judas le importaba era el dinero. Y en la primera y en la última de las tres secciones encontramos personas que tienen intereses por encima de Jesús. El primero, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos. Para ellos lo más importante es el poder, la influencia. Y para Judas lo más importante es el dinero. Y aquí están reunidos los dos. La primera escena y la tercera escena se unen ahora. Otra vez los principales sacerdotes están, pero ahora con Judas, uno de los más cercanos a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Todos sabemos que fueron 30 monedas de plata. Y todos sabemos que las 30 monedas de plata no fueron cualquier cosa. Fueron un precio superior al del perfume. Tanto así que en otros evangelios se nos dice que con las monedas Judas compró o se compró un campo donde Judas se ahorcó. Se compró un campo. Estamos hablando de que a ellos no les importa el dinero. Ellos pagan más dinero que esta mujer, pero no para adorar a Jesús, sino para matarlo. Y a Judas, a quien le importa más el dinero que Jesús, él se pregunta, ¿pero por qué dar tanto por Jesús? ¿Por qué ceder ante esta tentación de dinero? ¿Por Jesús? ¿Por adorar a Jesús? ¿Por seguir a Jesús? Tres casos de personas cercanas a Jesús. Los principales sacerdotes y los escribas estaban todo el tiempo en el templo. Y a pesar de ver a Jesús como el Rey, como el Mesías, no creen en Él. Están tan cerca, pero quedan tan lejos. Y el caso de Judas, no solo que estaban cerca de Jesús, sino que anduvo con Jesús. Escuchó sus mensajes, vio sus milagros, lo percibió más cerca que cualquier otra persona. Pero hay otra prioridad por encima de Jesús. ¿Y quién es el que da mejor ejemplo de adoración? Una mujer rechazada. Y quiero llegar a la conclusión diciendo varias cosas. Primero, hermanos, hermanas, ¿cómo estamos con nuestros prejuicios? Se nos facilita reverenciar a las personas importantes. Nos es fácil abrirle las puertas de nuestra casa a alguien adinerado. Se nos hace fácil abrir nuestros brazos a un extranjero adinerado, a un político acaudalado, a una persona reconocida. ¿Desearíamos tener a un cantante famoso en casa? ¿A un deportista famoso en casa? A propósito de los Olímpicos. Subiríamos todas las fotos a las redes sociales, estando con personas importantes, personas ilustres, personas que valen la pena, y lo estoy diciendo irónicamente. Pero ¿cómo vemos a aquellos rechazados? ¿Cómo percibimos a los que no tienen?
¿Cómo abrazar a una prostituta que clama, que suplica por un cambio en su vida? ¿Qué hacemos con una persona en una invasión cuando viene aquí y la vemos mal vestida? Tenemos nuestros prejuicios e invitamos a algunos a comer y a otros jamás los invitaríamos tal vez. Hay algunas personas dignas y otras no dignas. Díganme en este pasaje, ¿quiénes son las personas dignas de este pasaje? Los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, Judas, el que llevaba las ofrendas de Jesús, uno de los más cercanos a Jesús, o esta mujer que ni siquiera merece que le hablen a los ojos, sino que la maltratan. Y Jesús dice, cada vez que se predique este evangelio, se le recordará a ella por lo que ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho? Anticipar a ungir su cuerpo para la sepultura. Ya comienza el relato de la pasión. ¿Por qué dar tanto por Jesús? Es la pregunta que debemos hacernos hoy. ¿Qué es lo que estamos haciendo por Jesús? Muchas veces estamos dejando las obras o ni siquiera estamos entregando nuestros bolsillos al Señor, a la obra del Señor. No estoy hablando de la ofrenda de la iglesia. Estoy hablando del servicio al Señor, donde el Señor quiere que estemos. Estamos sacando cuentas para no pasarnos 1,000 pesos para darle al Señor. No estoy hablando en contra de la organización, debemos ser organizados, pero estoy hablando que muchas veces detrás de eso hay una falta de generosidad. ¿Cómo está nuestro corazón frente al Señor y su obra? ¿Somos generosos? ¿O nos falta conocer y recordar la historia de los que entregaron todo por amor a Jesús? Y lo último que quisiera decir es, ¿cuánto cuesta servir a Jesús, seguir a Jesús y adorar a Jesús? Todo servicio tiene un costo. Yo le invito a servir en la obra del Señor dentro de la iglesia o en alguna de nuestras comunidades donde estamos predicando. Usted dirá, cuando me quede tiempo yo voy. Queridos hermanos, queridas hermanas, el servicio requiere sacrificio también. Porque si no me cuesta, ¿estoy dando demasiado al Señor? Si me cuesta mucho, si se me hace difícil dedicar tiempo al Señor, ¿es mucho darle al Señor? Si se me hace difícil dar más por el Señor, ¿por qué dar tanto por Jesús? Creo que el servicio al Señor debe ser sacrificial. ¿Por qué dar tanto a Jesús? Porque Él lo merece todo. Porque Él lo dio todo por salvarme a mí. Porque Él dio su sangre, Él la derramó en la cruz. Y ese era el mensaje del ungimiento previo. Lo que venía a continuación, Jesús no reparó gastos por amor a nosotros. Y creo que una verdadera adoración y un verdadero servicio se entregan cuando el amor de Dios sobre nosotros ha sido derramado. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Como lo decía al comienzo, esta mujer no es mejor que otras mujeres. Esta mujer fue amada por Jesús. Y por eso algo el Señor había hecho en ella, que ella, producto de su gratitud, derramó el alabastrón, el perfume sobre él. Esto no tiene que ver con moralismo seco.
tiene que ver con una adoración que ha sido ocasionada por el amor del Señor en nuestras vidas. Vamos a orar y a pedirle al Señor que sea Él guiándonos, a adorarle de corazón, que podamos responder a ese amor tan grande, con amor sin medida. Padre de los cielos, gracias yo te doy porque tú eres maravilloso, porque nos diste a tu Hijo unigénito para derramar su sangre, entregar su cuerpo, ser molido para nuestro bien. Gracias porque ese sacrificio es el más grande que cualquiera podría hacer. Dar su vida por sus amigos. Gracias, Señor, porque derramaste tu sangre en el madero, en mi lugar. Señor, ¿qué habrá tan costoso que no pueda darte? Hasta mi propia vida, Señor, si tú quieres, te la doy. Porque lo mereces todo, absolutamente todo lo que pudiéramos darte y más. No hay cómo pagar tanto amor. Padre Celestial, convócanos a responder en amor a tu amor. Convócanos, motívanos, exígenos en intimidad, ir un poco más allá. Y que a la pregunta, ¿por qué dar tanto por Jesús?, podamos responder, porque Él lo dio todo por mí. Bendícenos como iglesia, Señor, en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Altísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora digan débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que